En el prólogo también Sara Lovera nos dice: recuperar la genealogía femenina es fundamental para que las mujeres nos expliquemos el origen y desarrollo de nuestra milenaria opresión. No es una tarea sencilla. Las historias testimoniales descriptivas sobre lo que las mujeres vivieron en procesos diversos de la historia reciente se han enfocado mucho más a las historias de la lucha civil, ya sea feminista o social, como los emblemáticos casos colectivos de las organizaciones populares, donde las mujeres se han convertido en sujeto histórico en la lucha por la vivienda, el desarrollo urbano y la protección a sus familias. Esta parte nos está hablando, digamos, de una ubicación más bien en este momento, pero más adelante en el prólogo, y sigue siendo trampa para que lo compren, ella también nos hace preguntas acerca de lo que aconteció en los años 70. Le voy a dar entonces la palabra a Citlali Esparza, que también de ella en el texto hay una parte del testimonio de su maravillosa vida. Bueno, pues buenas noches a todas y a todos. Yo traía aquí un rollito escrito, pero más bien ahorita les voy a platicar un poco de mí, de cómo fue que yo llegué a tener contacto con la primera edición de este libro y todo lo que esto ha significado, y luego ya les leo un cachito de lo que escribí. En mi caso, yo fui militante de la Liga Comunista 23 de septiembre. A mí me tocó entrar a la militancia en la Liga en el 75, en 1975. Yo era estudiante de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entonces, ahí en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM se empezó a armar un verdadero campo de batalla en donde pues los estudiantes vivíamos siempre asediados y perseguidos y reprimidos constantemente. Estaba totalmente infiltrada por policía secreta, que ya todos sabíamos que de secreto no tenían nada porque pues nos dábamos cuenta, ¿no? Antes no había celulares, entonces traían unos radiesotes, así que eran unos ladrillotes que se ponían en la parte de atrás. Entonces se notaba muy bien donde traían la pistola, donde traían el radio ¿no? Y pues claro que todo el mundo nos dábamos cuenta que estaba atascado de policía secreta. Hubo varias detenciones y balaceras al interior de la facultad y en las mismas islas. Y todos los estudiantes pues estábamos ahí como siendo partícipes, estábamos en medio del fuego cruzado y no entendíamos bien qué pasaba. Yo no entendía bien qué pasaba. Entonces a mí ya me había tocado pues vivir tanto lejano el 68, estaba yo saliendo de la secundaria, pero cuando entro yo a la prepa, en 71, pues me toca toda la represión del 10 de junio. Entonces ya cuando llego a la facultad, pues era evidente que la conciencia que teníamos los jóvenes en esa época, pues era una conciencia muy clara de que había una guerra declarada contra la juventud. O sea, los jóvenes éramos peligrosos. Hablar, decir la verdad, traer un libro de Carlos Marx leyendo en el camión, era motivo de que te detuvieran, ¿no? Que hasta te desaparecieran, ¿no? Entonces, pues claro que esta conciencia pues nos fue llevando a muchos jóvenes a buscar opciones y salidas, y por la democracia no las había, estaba cerrada la democracia, ¿no? Entonces, pues empezamos a buscar otro tipo de opciones. Había pues la vía armada con varias revoluciones en ese momento victoriosas a nivel mundial, ¿no? Y teníamos claro que podía ser otra vía para poder ir abriendo los espacios que no existían en ese momento. Y empezamos a participar en los círculos de estudio, que eran círculos de estudio clandestinos, donde empezábamos a tratar de revisar, de leer y de analizar qué era lo que ocurría, ¿no? No se las voy a hacer muy larga ni les voy a contar toda la historia de cómo participé, lo van a encontrar aquí en el libro, es trampa también, ¿no? Para que lo lean.
Pero en ese proceso finalmente hubo un grupo de gentes que empezamos en los mismos círculos de estudio a encontrarnos con compañeros que venían de la 23, nos conectamos, empezamos en el análisis y en algún momento algunos de nosotros pues pasamos a la vía clandestina, ¿no? Entonces, pues era una decisión muy grande, muy fuerte, ¿no? Porque de repente de ser estudiante, hija de tu mamá, etcétera, ¿no? Y aquí quiero hacer un paréntesis, esto también yo se lo dedico a mi mamá que acaba de fallecer hace 4 días, ¿no? Que también ella sufrió todo esto, ¿no? Porque en la medida que tanto mi hermana como yo desaparecimos de la casa, pues eso le pegó, ¿no? Y mi mamá nunca se pudo recuperar de todo lo que nos pasó en esa época, ¿no? Y pues recientemente murió con problemas muy fuertes de alcoholismo, de depresión, o sea, con problemas muy, muy fuertes que ella tuvo que enfrentar sola, porque era madre soltera con nosotras dos, ¿no? Entonces, aquí viene la referencia en términos de mujeres, o sea, como mujeres, cómo vivimos esa etapa de la guerra sucia, ¿no? Como madre, como hijas, como estudiantes, ¿no? Y como siendo pues bien jovencitas, o sea, yo nunca me consideré ni me considero ni dirigente de nada, de las masas, de nada. Era simplemente una chavita que tenía una visión que fui agarrando conciencia y que dije hay que entrarle, ¿no? Y entonces a los 19 años yo ya estaba militando clandestinamente en una célula, y pues nos aventamos, bueno, yo me aventé 9 meses clandestina, en una de las etapas más difíciles de la represión, porque ya había pasado la primera etapa de la 23 de septiembre, ¿no? Que fue como de principios de los 70 al 75, había habido mucha infiltración, se había como reventado desde dentro de la organización porque habían metido mucha policía infiltrada, había habido pleitos incluso internos entre los mismos compañeros, ¿no? Y entonces habían ya detenido al dirigente histórico que era Oseas, ¿no? Entonces estaba medio desmembrada la organización y precisamente en el 85 vuelve a un proceso de reorganización que fue muy fuerte, fue como un jalón muy fuerte en donde ahí quedamos incorporadas algunas gentes y fue la etapa quizá de la represión más violenta, más cabrona, o sea, no encuentro otra palabra, la represión más cabrona hacia esta organización, ¿no? La mayoría de los y las compañeras que participamos en esa época pues lo sufrimos directamente. La clandestinidad, ahí sí no había chance de jugar a nada, ni de pasear, o sea, y sí nos dormíamos de repente en las camas 3, 4, 5 compañeros vestidos efectivamente con botas y con la pistola abajo porque ahí en cualquier momento te podían agarrar, ¿no? De todos los compañeros que participaron en esa época, pues la mayoría murieron, ¿no? O sea, presos políticos hubo poco, ahí la consigna era más bien de exterminio, ¿no? Entonces ahí murieron la mayoría de los compañeros. Y bueno, yo cuando salgo, yo estaba embarazada, ¿no? Y aquí sí es como hablar también la parte de género, ¿no? Yo entro a la organización, conozco un compañero, somos compañeros en la misma brigada y resulta que el compañero comienza a tener problemas de que de repente desaparecía, se ponía nervioso, traía ya broncas en términos de cómo llevaba muchos años participando él, entonces ya traía broncas como de participación y en la organización le piden que se vaya, que se salga de la organización. Y entonces yo de repente me quedo dentro de la brigada, ¿no? Y él se va, y ya la semana que él se va, yo me doy cuenta que estoy embarazada, y entonces estaba yo sola en una brigada clandestina, era una chavita que estaba medio entendiendo cómo era la vida y cómo teníamos ahí que enfrentarlo. No me podía, ni quise yo en ese momento salirme, pues porque conocía caras, gente, situaciones y demás, y no era tan fácil salirse. Y entonces dije, me quedo, ¿no? Y me quedo porque además creo en esto y porque estoy luchando por esto y pues vamos a seguir adelante, ¿no? Entonces, fue muy difícil, o sea, porque estar sola y embarazada y en un espacio bien hostil y aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo, porque eran cosas nuevas en el sentido del entrenamiento militar y demás, fue muy complicado.
Y muchos compañeros que empezaron a morir, y estábamos en medio del fuego, ¿no? Entonces yo duré así hasta los 6 meses. A los 6 meses, después de un enfrentamiento que hubo más o menos complicado, ¿no? En donde sí tuvimos que salir corriendo y había que hacer brincos y tirarse al suelo y desaparecer entre las calles y demás. Yo con el niño embarazado, embarazada yo, pues sí, al momento de salir de esa situación, hablo con los compañeros y les dije, oigan, ¿saben qué? Yo quiero retirarme a poder tener a mi hijo. O sea, yo no quiero que mi hijo nazca en medio de este desmadre por mi hijo, ¿no? Y luego regreso, pues, ¿no? Pero quiero tener a mi hijo fuera. Entonces, la compañera que habla conmigo, que es una de las compañeras por las cuales yo luego fue que contacté a Luzma, la compañera Teresa, no, la compañera Alicia de los Ríos, ¿no? Ella me ayudó mucho. O sea, yo, esa compañera, la quise como mi hermana, como mi amiga, como mi dirigente, como era una mujer de mi misma edad, ¿no? Las dos teníamos 19 años, pero era una mujer chingosísima, o sea, con una visión y con una entereza y con una capacidad de visión muy padre, ¿no? Y entonces yo hablé con ella y le dije, ella acababa de tener a su hija también y de dejarla con sus familiares en el norte, allá creo que Chihuahua, no sé dónde, ¿no? Entonces ella me cuidaba mucho porque pues, ella acababa de dejar a su hija y veía que yo estaba panzona y que andaba con mi panza y entonces me cuidaba, ¿no? No, y que no comas y que deja de fumar y que quién sabe qué. Entonces había una relación muy padre entre nosotros. Y cuando yo hablo con ella me dice, está bien, dice, mira, casi le dio gusto a ella, ¿no? Como diciendo, salte y ten a tu hijo por fuera. O sea, ella me dijo, compañera, no tenemos bronca con usted, usted nunca se rajó, no salió corriendo en los momentos más difíciles, nunca, a pesar de que su compañero estuvo fuera, usted no se fue detrás de él, hay un respeto por usted, por su trabajo, y entonces en ese sentido le tenemos la confianza y, pues la revolución tiene muchos caminos, ¿no? Y yo estoy segura que a la vuelta de la esquina, si es que ahorita no te recontacto, nos vamos a volver a encontrar, ¿no? Y yo me fui con esas palabras en la cabeza. Entonces yo salgo a tener a mi hijo y en ese momento que yo salgo, como a los 2 o 3 meses, se viene otra oleada de represión muy fuerte y toda mi brigada la masacra, ¿no? Y 2 o 3 meses después, a Alicia de los Ríos y a otro compañero, que también era un compañero con quien conviví yo mucho, le decían Martín, de su seudónimo, no sé su nombre real, los agarran, ¿no? Y los desaparecen, ¿no? Entonces, esta compañera, que es la que está aquí en el centro, ¿no? Ella es Alicia de los Ríos y es una desaparecida política, ¿no? Yo tuve a mi hijo y cuando trato de recontactar, pues ya no había manera de recontactar porque había desaparecido todo el mundo, ¿no? Y me quedé como en el limbo, sin saber ni para dónde, ¿no? Pues en una situación muy difícil, ¿no? Que era hasta angustiosa porque uno no sabía qué hacer, ¿no? O sea, voy, los busco, no los busco, cuido a mi hijo, me quedo con mi mamá, no me quedo, ¿para dónde me voy? Consigo trabajo. O sea, era una situación, y toda la situación en términos de política en ese momento pues estaba muy complicada. Entonces, bueno, no pude ya contactar a nadie, decidí enfocarme a sacar adelante a mi hijo y me dediqué a seguir participando. O sea, la filosofía desde mi propia lógica era, en el lugar donde estés, tienes que hacerla y tienes que seguir luchando por el cambio. O sea, la revolución no se hace desde un solo lugar y desde una sola forma, ¿no? Y esa ha sido una lógica que a lo largo de toda mi vida he seguido. O sea, yo creo que la revolución no es un solo camino, como aquello que me dijo la compañera, a mí me quedó muy claro. La revolución es desde muchos caminos, desde muchas lógicas, de estar buscando cómo luchamos por generar un mundo mejor desde donde estemos, ¿no? Entonces, pues sí, en la lógica que un poco nombra en el prólogo, ¿no? Esta compañera feminista que dice que pues los movimientos sociales y demás también, y allí mucha gente que veníamos de la guerrilla también participamos, ¿no?
Entonces, pues me ha tocado estar en el movimiento urbano popular, movimiento feminista, movimiento sindical. Nunca he dejado de participar en movimientos, ¿no? Ahorita estamos en los movimientos en contra de los megaproyectos que están privatizando brutalmente todo nuestro país. Total que ahí andamos, ¿no? Pero yo en una lógica de nunca decir de dónde venía, o sea, hablar públicamente de que militaste y que fuiste parte de un movimiento guerrillero era inconcebible, ¿no? Uno lo vivía como que era suicida, ¿no? Aún a la fecha a mí me da miedo, ¿no? O sea, sí me da miedo y susto estar hablando de... Pero se viene la cuestión de la apertura de los archivos en el 2000, se viene como la comisión esta de la verdad, que empieza a decir hay que hablar de lo que ocurrió, el comité del 68 tiene un nuevo levantamiento, empiezan a tener todo un discurso de hablar de lo que ocurrió, de decir qué es lo que pasó, y entonces, bueno, si dice uno, bueno, pues hay que empezar también desde lo poquito que a uno le tocó vivir, a poderlo decir, porque en la medida que se va hablando de las cosas, se visibiliza las cosas que han ocurrido, y esa es la mejor forma de hacer valer los derechos, porque a la medida que no hablamos por miedo, pues la cosa se va quedando ahí oculta, ¿no? En esa reflexión estaba yo cuando me entero que iba a haber un libro, la primera edición del libro de las guerrilleras, y dije, ay, a lo mejor ahí hay algo de información de mi querida amiga que se quedó ahí perdida, ¿no? Y llego a la presentación del libro, donde estaba la compañera Luz María presentándolo, y lo primero que me encuentro, pues es que ahí está su foto, ¿no? Y el testimonio de cómo la desaparecieron, y de lo poco que se supo en términos de tortura, violaciones, y una cosa verdaderamente escalofriante de cómo después de que la detienen, la torturaron y demás, ¿no? Y luego la desaparecieron, no sabemos dónde quedó. Pero para mí fue un shock, ¿no? Porque yo esperaba encontrármela viva. Yo en algún momento supe que la habían apresado, y dije, ay, pues a lo mejor con la amnistía salió, bueno, uno se imagina, o se quiere uno imaginar muchas cosas. Y resulta que no, que realmente desapareció y que le fue muy mal dentro de la cárcel, ¿no? Entonces, pues sí fue un shock para mí, ¿no? Fue un shock, y en ese momento yo me paré, yo dije, yo la conozco a ella, yo participé, y fue como después de 30 años de no hablar de mí, de esa parte de mí, de esa parte de mi vida, y en ese momento me paré y hablé, y dije, sí, yo estuve, yo la conocí, y ahí casi me solté llorando, y bueno, una cosa tremenda, y ya de ahí, pues la compañera Luzma me ha hecho el favor, y yo lo agradezco, de tomarme en cuenta. Ha sido también para mí un honor poder estar apoyando en lo poquito que he podido en las presentaciones del libro, ¿no? Que espero que sirvan de algo, ¿no? Y esto pues yo se lo dedico a Alicia, ¿no? Y también a mi mamá, ¿no? Y pues les voy a leer un cachito, ¿no? De lo que leí. Sí, todavía tengo tiempo. 5 minutos. 5 minutos, bueno, lo leo rápido, es poquito, ¿no? Quiero pequeño texto lo escribí pensando en presente, pensando en ahorita, no en lo que pasó hacia atrás, sino en ahorita. ¿Para qué sirve esto ahorita, no? Entonces yo digo que la importancia en estos tiempos es la defensa de los derechos humanos. Su discurso está en el centro de todas las luchas. Cuando hablamos del derecho a la ciudad, a la libre expresión, por la vivienda, la no violencia hacia las mujeres, por los niños y las niñas, en contra de la privatización de la nación, o por la presentación con vida de los desaparecidos forzados, que sigue siendo uno de los males que más nos aquejan, ¿no? en este país. Lo que encontramos es que es a partir del discurso de derechos humanos, ¿no? En este contexto, un libro como este es fundamental, pues los testimonios por escrito no se los lleva el viento. Aportan evidencia de una época que casi nadie quiere ver por dolorosa. La lucha por hacer valer nuestros derechos humanos implica de entrada visibilizarlos. Ver hacia el pasado es entonces algo necesario
para hacer valer la justicia actualmente. Los mexicanos nos lo merecemos. La historia nos ayuda a interpretar nuestro pasado para entender el presente. Y en una sociedad como la nuestra hay demasiadas cosas no dichas que se han quedado sin airear, como heridas sin cicatrizar. Y la aportación más importante de este libro viene a ser finalmente que al hablar de esa historia lo está haciendo desde la perspectiva de las mujeres, ¿no? Porque pues sí es una historia muy fuerte en la época de la Guerra Sucia, pero dentro de todo esto que nos tocó vivir como Guerra Sucia, el papel que jugaron las mujeres es lo que menos se ve, ¿no? Era y sigue siendo escasa la dirigencia desde las mujeres siempre estamos más como cuadros medios para abajo, ¿no? Somos gente de apoyo, somos gente que estamos en la talacha, somos gente que estamos sosteniendo, gracias a lo cual todos los movimientos armados o no pueden existir, ¿no? Pero nos vemos poco, ¿no? Y todo esto que vivimos desde la maternidad, desde la relación con nuestras familias, desde nuestras madres, desde nuestras hermanas, desde nuestros hijos, pues eso no se habla, porque pues es privado, ¿no? Y es como algo que eso, pues como que eso no es tan importante, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante este esfuerzo que está haciendo Luzma, porque lo está centrando en lo que vivimos como mujeres, ¿sí? Y el poder entender desde estos intentos y estos compromisos por cambiar el mundo desde la mujer, pues me parece que es, pues ahora sí que verdaderamente revolucionario, ¿no? Y pues, muchas gracias, ¿no?